550. ¿Cómo están? Muy buenos días. Partimos las transmisiones de 550M con este martes negro del fútbol mundial, con una información que está en pleno desarrollo. Ya a mi espalda se encuentra la imagen del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que viajaba en un avión que se habría estrellado en los cerros colombianos. Se dirigía rumbo a Medellín para enfrentar la final de la Copa Sudamericana. Este equipo viajaba desde La Paz, Bolivia, para este miércoles enfrentar a Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. Se habla de al menos 72 a 75 personas fallecidas, no solamente parte de este equipo de fútbol brasileño, sino que además de varios periodistas que viajaban también en esta delegación. Las informaciones son preliminares, se está trabajando en el lugar, hay dos horas menos en Colombia, por lo tanto en ese lugar son las 3 de la mañana con 51 minutos. Es un lugar aparentemente de difícil acceso y por lo tanto se puede llegar solamente vía terrestre. Estamos viendo el lugar exacto donde se habría estrellado y parte de las imágenes que han marcado toda esta madrugada informativa respecto a este avión de Chapecoense, este equipo brasileño que se estrelló en los cerros colombianos en el sector del departamento de Antioquia. Una información, repetimos, que está en pleno desarrollo. Parte de las noticias que nos están llegando desde Colombia dan cuenta que se estrelló a eso de las 10 de la noche con 15 minutos hora colombiana, 0 horas con 15 minutos de este martes en Chile, mientras sobrevolaba el departamento de Antioquia en Colombia. Este cuadro enfrentaría, como les comentaba, este miércoles al Atlético Nacional para definir al campeón de la Copa Sudamericana. Según reportaron autoridades aeronáuticas de Colombia, este avión correspondería a la empresa Lamia y había despegado desde el aeropuerto internacional Viru Viru en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. También entre los pasajeros se habla de al menos 15 profesionales de la prensa, 15 reporteros que eran parte de la delegación de este club que enfrentaba por primera vez un torneo internacional, llegando hasta la final. Incluso ya el presidente de Atlético Nacional de Colombia, el equipo que iba a enfrentar este cuadro brasileño, daba cuenta de fallas eléctricas aparentemente que se habrían producido en esta aeronave y señala: estamos en oraciones para que esto tenga el menor impacto y que se pueda atender la emergencia de la mejor manera posible. Pero también el alcalde de La Ceja, el sector donde se produce aproximadamente a 6 kilómetros de La Ceja este accidente aéreo, señala que la gran mayoría de las personas han fallecido, pero también se está dando cuenta de al menos 6 personas que habrían sobrevivido inicialmente a este grave accidente aéreo que se produce en los cerros colombianos. Un avión que venía desde Bolivia, viajaba directo hasta el aeropuerto de Medellín, quien también a través de las cuentas Twitter del aeropuerto de Medellín se confirma que se perdió el contacto con la aeronave, que se estaban comunicando a través de radio con los pilotos, quienes informaban de aparentemente desperfectos eléctricos. En la imagen que usted ve en pantalla, si se comienza a conectar con las transmisiones de Televisión Nacional de Chile con 550M, es la imagen de Chapecoense, el club que viajaba en este avión que se estrelló durante horas de la madrugada. A las 12 de la noche con 15 minutos en hora chilena se estrelló en los cerros colombianos. Se habla de al menos 72 a 76 personas que perdieron la vida. En la mayoría de los casos estamos hablando de prácticamente todo el plantel de este equipo brasileño que enfrentaba la final de la Copa Sudamericana, misma final donde llegó alguna vez Colo-Colo, misma final que alguna vez ganó la Universidad de Chile, mismo campeonato que estaba jugando hace un par de semanas el equipo de Palestino, del equipo chileno. Por lo tanto, estamos hablando de un torneo que es conocido por todos nosotros. Es una emergencia que donde se transportaba a este equipo en el sector del Cerro Gordo habría sido este accidente aéreo. 5 de la mañana con 54 minutos. Usted está conectado a esta hora con 550M con la información que está marcando a esta hora la noticia internacional del momento, con este accidente aéreo con jugadores del equipo brasileño de Chapecoense que finalmente se estrella contra los cerros colombianos en el sector El Gordo, departamento de Antioquia. Estamos revisando las primeras imágenes que nos están llegando también desde el sector
de esta tragedia aérea donde prácticamente 72 a 76 personas perdieron la vida. Repetimos, las informaciones que nos están llegando habla de al menos 6 sobrevivientes con heridas de todas maneras de mucha gravedad, con fracturas de columna, de cráneo. Se habla, por ejemplo, que los 2 arqueros, tanto el titular como el arquero reserva, serían parte de los sobrevivientes. También se nos dice que una de las sobrecargos, las conocidas aromosas, también habría una de las sobrevivientes que fue trasladada rápidamente a un hospital del sector del departamento de Antoquia. Se habla que este vuelo llevaba al menos 72 pasajeros y 9 tripulantes, una aeronave que habría presentado una emergencia a la altura del Cerro Gordo, en las cercanías del municipio de La Unión en Antoquia, una aeronave con matrícula CP2933 que transportaba al equipo de Chapecoense Real. Al parecer hay sobrevivientes de acuerdo a las informaciones que se entregan de manera preliminar a través de los distintos alcaldes de los departamentos del sector de Antoquia, de este departamento que está al sector del noroeste de Colombia. No olvidemos un avión que venía desde Bolivia. La empresa Lamia Corporation SRL provenía de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia e informó de unas fallas eléctricas según comunicado de las autoridades aeroportuarias. Unidades de rescate y autoridades se han dirigido a la zona para atender esta emergencia. Sin embargo, se ha advertido de que el acceso solo es posible por tierra debido a las condiciones climáticas. Federico Gutiérrez, también alcalde de Medellín, anunció que la red hospitalaria se encuentra activada para atender a los sobrevivientes y ya tenemos contacto telefónico con nuestro corresponsal, que es parte de la cadena RLS, si no me equivoco, de Colombia, RCN de Colombia, Andrés García. Lo pasamos a escuchar a continuación. Estamos en vivo, 550, Televisión Nacional de Chile. Andrés, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Si nos puedes comentar cuáles son los últimos reportes de este grave accidente aéreo donde se habla de al menos 6 sobrevivientes, de donde la mayoría del equipo brasileño de Chapecoense habría fallecido. Claro que sí, Cristian, un cordial saludo para usted y toda su audiencia, todos los televidentes de la Radio Televisión Nacional de Chile. Pues les hablo específicamente desde la capital de la República Colombiana. Hemos estado transmitiendo toda la noche este grave incidente. Hay que decir que son 6 de los 81 pasajeros del avión que transportaban a los futbolistas de Chapecoense de Brasil, pues habrían sobrevivido a este accidente ocurrido anoche por fallas eléctricas, según se ha conocido hace algunos minutos por cuenta de los organismos de socorro. El Comité Operativo de Emergencia y la gerencia del aeropuerto José María Córdoba, muy cerca, y era donde iba a aterrizar la aeronave, pues reportó que el avión se declaró en emergencia entre el municipio de La Ceja y La Unión. La aeronave se declaró con fallas eléctricas minutos antes. El equipo brasileño chapecoense enfrentaría, recordemos, a Nacional mañana en horas de la noche por la final de la Copa Sudamericana, pero la Confederación Sudamericana de Fútbol debió, obviamente, por estas condiciones tan lamentables, cancelar este incidente. Hay que contar que durante buena parte de la noche se han presentado algunos problemas meteorológicos, problemas del clima, porque pues las lluvias han afectado en parte estas operaciones de rescate que se han registrado en las últimas horas y durante buena parte de la noche allí en el departamento de Antioquia. Este incidente, vale la pena resaltarlo, se presentó en Cerro El Gordo, en el departamento de Antioquia. Los reporteros Marco Danilo y Jackson Follman, el defensa Alan Russell, la azafata o la auxiliar de vuelo Jimena Suárez y el reportero Rafael Jensen son 5 de los 7 sobrevivientes que se conocen hasta el momento de este incidente. Hablamos de 7 porque algunos de los compañeros de nosotros de RCN Radio, allí en el departamento de Antioquia, en el municipio de La Ceja, muy cercano donde se presentó este incidente, pues han hablado con las autoridades médicas que están allí atendiendo a algunos de los heridos.
Andrés, nuestro querido compañero editor de RCN, la cadena colombiana, que se encuentra transmitiendo también en vivo respecto a este accidente. Si pudiéramos precisar la cantidad de personas sobrevivientes, si se conoce sobre su estado de salud, ya fueron trasladados a hospitales también, que nos hables un poco de la condición geográfica de la zona donde se produce este accidente aéreo. Mire, el departamento de Antioquia se caracteriza por ser un sector muy montañoso, por eso las labores de rescate se dificultan. Lo que se ha conocido recientemente de las imágenes más recientes es que la aeronave por fortuna cayó en este cerro, se llama Cerro El Gordo, muy cerca al municipio de La Ceja, allí en el departamento de Antioquia, y no estalló, no hubo incineración, no se incendió, por ende, pues las labores de rescate se han facilitado un poco en ese sentido y hay posibilidad de que haya más sobrevivientes, cosa tremenda. Peor hubiera sido si este incidente o si esta aeronave al momento de caer pues se hubiera estallado, hubiera explotado o se hubiera incendiado. Lo que han reportado las autoridades en cuanto a sobrevivientes son 6 personas de momento, pero los compañeros de nosotros de RCN Radio que están en el lugar, en un centro asistencial que se llama Clínica San Juan de Dios en el municipio de La Ceja, han conocido ya 5 de 7 sobrevivientes que han ingresado a ese centro asistencial. Le repito los nombres, son por parte del equipo chapecoense, los porteros Marcos Danilo y Jackson Folma. También está el jugador defensa Alan Russell. También estaba al interior de esta aeronave y que ya fue rescatada con vida, es la azafata, la auxiliar de vuelo Jimena Suárez, y hay un periodista, porque recuerde que al interior de esta aeronave iba una comisión pequeña de algunos periodistas, comunicadores internacionales, el reportero Rafael Jensel. Son los 5 de los 7 sobrevivientes que se conocen hasta el momento de que han dado parte nuestros compañeros allí de RCN Radio. Los organismos de socorro aquí de momento hablan de 6, hablan de que esperan de que amanezca pronto, porque aquí en Colombia todavía está muy oscuro, no ha amanecido completamente, y adicional a eso, las lluvias han dificultado las labores de rescate. Estamos en comunicación con Andrés García, editor de RCN Radio Bogotá, quienes están entregando las informaciones más actualizadas sobre este accidente aéreo donde se estrelló este avión que transportaba al equipo brasileño de Chapecoense de Brasil. Viajaban 72 pasajeros, 9 tripulantes. Hasta el momento la información habla de 7 personas que habrían sobrevivido. Andrés, colega, nos entregaba importantes antecedentes, por ejemplo, que este avión no se incendió, por lo tanto eso habría permitido también que algunas personas pudieran salir con vida de esta tragedia aérea. Es de noche todavía en Colombia. Hay lluvia, nos señala, por lo tanto, en el sector del Cerro El Gordo, y por lo tanto las labores de rescate o las labores de trabajo, de emergencia de los distintos equipos que se encuentran trabajando en la zona montañosa ha dificultado, obviamente, producto del clima. 2 horas menos hay en Colombia respecto a nuestro país. Andrés, precisar también informaciones que van surgiendo a medida que transcurren los minutos de esta tragedia aérea. ¿Se tiene antecedentes, por ejemplo, de algún chileno que hubiera viajado en este avión, que hubiera trabajado, por ejemplo, en Brasil como periodista? No olvidemos que viajaba una delegación importante también de colegas de la prensa a cubrir esta final de la Copa Sudamericana. De momento no se conoce toda esta información, no sabría decirles si al interior de esta aeronave hubiera alguna persona de nacionalidad chilena, pero sí le puedo dar el nombre o los nombres de aquellas personas. No sé si usted quiera que se lo repita, de las personas que ya conocemos que han sido rescatadas como sobrevivientes: Marcos Danilo, Jackson Folman, Alan Russell, que hacen parte del equipo, la azafata o la auxiliar de vuelo Jimena Suárez, y el reportero Rafael Jensel. En cuanto a comunicadores, solamente de momento tengo ese nombre para confirmarle. Perfecto. Y Andrés García, nuestro compañero de la cadena de radio RCN de Colombia, Bogotá,
nos da cuenta de estas informaciones. ¿Hay alguna información también respecto a movimientos del gobierno colombiano, de algún ministerio del Interior, por ejemplo, que vaya a la zona para realizar vocerías? Si se sabe, por ejemplo, si en el avión viajaba el presidente de la delegación brasileña, el presidente de este club chapecoense. Es un club que, bueno, para que la gente vaya conociendo, estaba recién presentándose con un torneo internacional. Fue fundado, imagínense, en 1973, pertenece al estado de Santa Catarina, en la zona oeste de Brasil. Es un vuelo que venía proveniente de Bolivia, que ya viajaba hasta el sector de Medellín, en Colombia, donde se iba a realizar esta final de la Copa Sudamericana. Andrés, donde también, no olvidemos, hay equipos chilenos que jugaron este torneo, equipos colombianos. Bueno, ahí estaba Atlético Nacional, que llegaba también a esta final. Andrés García, te vamos a mantener en línea para que mantengamos el contacto en los próximos minutos. Ya viene tu mañana también para ir desarrollando con más profundidad este accidente que ocurrió en el Cerro El Gordo, en el sector del departamento de Antioquia, en Colombia. El equipo chapecoense, el equipo brasileño que viajaba en este avión en este accidente aéreo. Andrés, te mantienes en línea con nosotros, por favor, y muchas gracias. Claro que sí, estamos para servirles, para confirmarle que el partido se iba a presentar, el partido de ida de la Copa Sudamericana, la primera final de la Copa Sudamericana, se iba a presentar en la capital de Antioquia. Por eso es que ellos se dirigían hacia la ciudad de Medellín, en donde iba a ser este compromiso futbolístico, que lamentablemente finaliza de momento en una tragedia. Nos mantenemos y quedamos en línea entonces con nuestro compañero y colega colombiano, que le agradecemos estas informaciones actualizadas. 72 pasajeros, 9 tripulantes, habrían 7 al menos sobrevivientes de este accidente aéreo en Colombia, una tragedia que enluta obviamente el fútbol mundial. Un equipo fundado en 1973 realizaba su primer enfrentamiento en una final de carácter ya internacional, la Copa Sudamericana. 6 de la mañana con 6 minutos. En breve volvemos a 5:50 AM a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile con la temperatura. Prepárese para hoy, 34 grados. No se mueva de las pantallas ya. Vamos y volvemos. Esto es 5:50 AM. De la mañana, en madrugada en Colombia, con esta tragedia aérea, con este accidente en los cerros colombianos, con el accidente del avión que transportaba al equipo de Chapecoense de Brasil. Tenemos el mapa también donde se encuentra la zona de este accidente, un equipo brasileño que, repetimos, para la gente que conecta con las pantallas de Televisión Nacional de Chile, iba a enfrentar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. 72 pasajeros, 9 tripulantes, entre periodistas y delegación del equipo chapecoense de Brasil. Habrían al menos 7 personas sobrevivientes. Para hacer un contexto geográfico del lugar donde se produce este accidente, acá tenemos el mapa desplegado para comentarles que este es un lugar escarpado, de difícil acceso, muy cordillerano, de muchos cerros, y es por eso que este accidente se produce aproximadamente en esta zona, en el sector noroeste del país colombiano. Se produce en horas de la madrugada. No olvidemos, 2 horas menos es la hora en Colombia. Son las 4 de la mañana con 12 minutos en Colombia. Por lo tanto, una situación complicada. Son las labores de rescate. Hay mal tiempo, hay fuertes lluvias en el sector del departamento de Antioquia y por lo tanto ha dificultado las labores de rescate de este avión que venía desde el aeropuerto internacional Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Un avión que no se habría incendiado al momento del impacto y eso habría permitido que hubieran personas que sobrevivieran, entre ellos un periodista, una sobrecargo y el resto parte de los jugadores de fútbol, entre ellos el arquero titular de este equipo brasileño chapecoense que enfrentaría el día de mañana, repetimos, la final de la Copa Sudamericana. Estábamos revisando también el video de los últimos minutos de esta delegación del equipo chapecoense antes de emprender vuelo hacia Colombia en este
avión de la empresa Lamia Corporation SRL, que repetimos provenía de Santa Cruz de la Sierra. Imágenes que dan cuenta también de la tranquilidad que había previo a este vuelo, y ahí estamos revisando ya este video que fue subido hace pocos minutos nada más por las personas que realizaron la grabación a través de las redes sociales, donde se muestra parte de la delegación de jugadores de Chapecoense, jugadores con vasta experiencia, pese a que este es un club fundado en el año 1973. No sé si podemos escuchar parte del audio de los relatos que tienen este registro, los últimos minutos del equipo brasileño Chapecoense antes de emprender vuelo a Colombia, antes de que se produjera este accidente aéreo. Vemos a los jugadores, también la delegación de la prensa. Ahora escuchamos. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Aeroporto de Cumbica. Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, melhor dizendo, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Vamos dando um giro por aqui, o pessoal passando, todo mundo por aqui, e estamos aqui aguardando a autorização para embarcar daqui a pouco para a cidade de Medellín, onde a Chapecoense enfrenta o Atlético Nacional. Esse importante compromisso, a primeira partida da final da Lo que usted está revisando son parte de los relatos que fueron registrados en los minutos previos al embarque de este equipo brasileño Chapecoense que viajaba, lo decía el relato ahí de esta persona que hablaba en portugués, era un brasileño que relataba que era el partido de ida frente al equipo Atlético Nacional de Medellín. Repitamos que este es un accidente aéreo que se produce a eso de la medianoche colombiana, donde finalmente se da cuenta de esta tragedia, donde 72 pasajeros y 9 tripulantes eran parte de los que iban a bordo de esta aeronave, donde al menos 7 personas habrían sobrevivido. No se sabe en qué condiciones médicas, supuestamente ellos están en un estado bastante crítico. No sabemos si todos estos sobrevivientes han sido ya trasladados a los distintos centros asistenciales del departamento de Antioquia. Volvamos a mostrar el mapa en vivo y en directo donde se produce el accidente. Inicialmente se pensó que esta es una aeronave que se encontraba desaparecida. Se mantuvo contacto con la torre de control del aeropuerto internacional en Medellín. Se hablaba de una falla mecánica, se pierde el contacto con la aeronave y posteriormente se confirma finalmente que por fallas mecánicas y eléctricas se habría producido el impacto de este avión con los cerros, en el cerro específicamente El Gordo, del departamento de Antioquia. Esta es la ciudad de Medellín, donde se iba a jugar el partido de ida de la final, la primera final de la Copa Sudamericana que enfrentaba este equipo brasileño, y donde a través de las redes sociales ya se han manifestado varios jugadores, también el mismo presidente del Club de Atlético Nacional de Medellín de Colombia pedía oraciones para los sobrevivientes y también para la posibilidad, quién sabe, de que puedan existir otras personas que puedan ser encontradas con vida entre los escombros de esta aeronave. Que datos importantes que entregaba nuestro colega Andrés García. No hubo explosión del avión, no se incendió, fue un choque directo con el cerro. Este accidente y la forma en que se colisionó el avión con el cerro ha permitido que pudieran haber sobrevivientes. Hay una lluvia persistente, estamos hablando de cordones montañosos en el sector noroeste de Colombia. Bien sabemos que la selva colombiana también tiene bastantes dificultades de acceso, por lo tanto solo por tierra se puede acceder. No han podido llegar helicópteros y el traslado de los 7 al menos sobrevivientes que hay confirmados hasta el momento por las mismas informaciones periodísticas colombianas dan cuenta que ya habrían sido trasladadas hasta los distintos centros asistenciales. Ya está conmigo Carola Escobar para compartir esta tragedia, un martes negro, no solamente para el fútbol colombiano, para el país cafetero, sino que también para el mundo, con un accidente y una tragedia aérea. Sí, Cristian, muy buenos días a quienes están en nuestra sintonía también. Lamentable noticia que tenemos que estar informando durante esta mañana, este accidente entonces que tiene en ascuas a muchos de los familiares en Brasil. Escuchábamos al, por ejemplo, padre del entrenador del equipo de Brasil,
chapecoense, ¿verdad? El cual decía, lamentablemente todavía no tengo noticias, no hay otra información más que la que los medios colombianos están dando hasta ahora. No sé si mi hijo está con vida. Parte de informaciones que vamos recabando, sabemos que es todavía la madrugada, amanece mucho más temprano en Colombia, con lo cual la luz debería comenzar ya en las próximas horas a ayudar, a colaborar en las labores de rescate que han estado llevándose a cabo durante la madrugada, pero que son muy difíciles. Sí, bueno, a esta hora en Colombia son las 4 de la mañana con 18 minutos, nosotros son las 6 con 18, hemos estado toda la mañana transmitiendo respecto a las informaciones que van surgiendo minuto a minuto. Sí. Está lloviendo en el cordón montañoso de Colombia, sector noroeste, muy cerca de Medellín. No sabemos todavía si hay más sobrevivientes, se habla de 7 personas, al menos la sobrecargo, al menos un periodista, y el resto sería parte de la delegación del equipo de fútbol chapecoense, que es fundado recién en 1973, es un equipo nuevo que es de la provincia del estado, perdón, de Santa Catarina. Estaban tan contentos celebrando, estaba viendo y revisando ahí videos, imágenes de cuando celebraban el último triunfo frente a San Lorenzo, ¿verdad? Cuando los llevaba después a jugar a Colombia. Y también estaba revisando parte de lo que mostrabas tú en el mapa, la geografía de esta zona del departamento de Antioquia, que es muy montañosa, aparte también de lo que nos decían las autoridades del lugar, y que mostraban entonces las difíciles quebradas, sí, y la vegetación muy densa que hay en el lugar. Tenemos el Twitter oficial del equipo de Chapecoense de Brasil, que tuiteó y donde se señala que a través de su vicepresidente Iván Toso aguarda la información oficial de las autoridades aéreas colombianas para emitir una nota oficial, pero también tenemos el Twitter oficial de Atlético Nacional, donde señala, se lamenta profundamente y se solidariza con Chapecoense Real por el accidente ocurrido y espera información de las autoridades. Por lo tanto, a través de las redes sociales, los dos equipos protagonistas de esta final de la Copa Sudamericana ya entregan sus primeras informaciones a través de sus cuentas oficiales en Twitter. Se habla también de al menos 15 periodistas que viajaban en esta delegación compuesta por 72 pasajeros y 9 tripulantes. ¿Sabes qué, Cristian? Esperamos que haya más información. Como tú bien decías hace un segundito, extraoficialmente se habla que habría más sobrevivientes. La condición en la cual ellos han llegado al hospital de varios es grave. De hecho, de uno de los jugadores se hablaba ya que había entrado a cirugía con heridas en la zona de la cabeza, con una fractura aparentemente también en la columna, lo cual lo lleva a una cirugía que es muy complicada para los que son jugadores de fútbol. Y ya tenemos, por ejemplo, a través de las redes sociales, Carola, información también, más que información, condolencias a través del fútbol. Por ejemplo, el Chelsea, a través de su cuenta Twitter, también entrega las condolencias y el apoyo a las familias de los afectados por esta tragedia en Colombia. Iker Casillas, ex arquero de la selección española del Real Madrid, también entrega condolencias por el accidente de avión en el que viajaba Chapecoense Real. Claro, dice, mis condolencias por el accidente del avión en el que viaja el Chapecoense. Momento duro para el fútbol, mucho ánimo, mucha fuerza. Santi Cazorla, otro jugador de la selección española, impactado con las noticias que llegan desde Colombia. Mi más sentido pésame y deseando que encuentren más sobrevivientes. Se actualiza la información. A ver si podemos hacer una recapitulación para aquellos que van sumándose a nuestra sintonía. Hablábamos, son 72 pasajeros, 9 tripulantes. Información también que está dando a través de distintas cadenas internacionales, porque de hecho esta es la noticia que se ha tomado todas las cadenas. Al parecer el accidente se produjo en las inmediaciones del municipio de La Ceja y La Unión, ambos departamentos de Antioquia. Un primer informe del aeropuerto asegura que hay al menos, hasta ahora hemos estado hablando de 6 sobrevivientes. Y según EFE, el futbolista brasileño Alan Russell es la primera víctima que ha llegado hasta el hospital de La Ceja. Y justamente de este jugador de fútbol de que tú estás hablando, que sería uno de los sobrevivientes, vamos a pasar a revisar la... Pasemos a escuchar porque hay información también y audios de último minuto respecto al accidente. También de Medellín, de bomberos, de ambulancias, de red hospitalaria, todo lo que haya que hacer. Y aquí lo importante ya es ver que la información es que hay unos sobrevivientes y lo importante es salvar vidas. Eso es lo primero. Entonces aquí estamos, por supuesto, acompañando por una noticia muy, muy triste, ¿verdad? Toda la solidaridad, por supuesto, con sus familias, con sus amigos, con su país. Y bueno, aquí seguimos apoyando todo. Es muy triste esto, la verdad, lamentable. Son declaraciones ya que surgen a medida que transcurren los minutos. Volvamos a poner la fotografía. Hay una fotografía que fue subida desde el mismo avión que finalmente se termina estrellando con la montaña colombiana. Sí, es la fotografía del futbolista brasileño, como decíamos, Alan Russell. Ahí está entonces, muestra, y de hecho,
Ambos futbolistas son parte de las víctimas que han llegado hasta el hospital hasta ahora. Dicen que en el lugar donde iban en el avión, sentados juntos, podría haber influido, porque se habla de que el avión se partió. Se habla también, y lo confirman medios internacionales, que el piloto del avión habría soltado el combustible que tenía extra para evitar que se estrellara cuando ya se dio cuenta que el accidente era inminente. Esto aparentemente dicen que fue clave las autoridades para evitar que se produjera un incendio, que es lo que vemos muchas veces cuando se estrella un avión. Se produjera un accidente, un incendio, se explotara el estanque del avión, y con eso entonces, por supuesto, otra hubiese sido la historia, y podríamos probablemente decir que no hubo víctimas que sobrevivieron, si es que ese hubiese sido el caso. Para aquellos que se van sumando, hablamos de un accidente aéreo, entonces, producto de fallas técnicas, y que habría dejado hasta ahora 7 sobrevivientes. Claro, se habla de 2 tripulantes, 3 jugadores, 2 periodistas que serían parte de los sobrevivientes de este accidente aéreo, donde siguen llegando imágenes. No olvidemos, repetimos, 2 horas menos en Colombia, es de madrugada, hay mucha lluvia en la zona montañosa, y por lo tanto eso ha dificultado las labores de rescate. Eventualmente, si ya hay sobrevivientes, hay jugadores que ya fueron trasladados a distintos centros asistenciales del departamento de Antioquia. Inicialmente se hablaba de una nave desaparecida, se hablaba de fallas mecánicas. Escuchaba información a través de las radios colombianas que hablaban, por ejemplo, de que a este avión, a esta aeronave, se le había acabado el combustible. Bueno, eso va a determinar finalmente la investigación de los fiscales o peritos aeronáuticos de Colombia, pero sin duda es una tragedia que ha marcado la jornada del martes negro del fútbol mundial. Así es, y como veíamos entonces, el accidente ocurrió en la zona de Cerro Gordo, esto en Antioquia. Tenemos ahí más declaraciones, vamos a escuchar. Y de allí se realizará toda la coordinación con la Alcaldía de Medellín para el traslado de los cadáveres a medicina legal, el reconocimiento, el lugar donde van a estar las familias, se les dará apoyo psicológico, y estaremos conjuntamente la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, conjuntamente con el municipio de La Unión, haciendo todo lo pertinente. Tenemos que tener un poco de paciencia, y ya lo que es las causas del accidente, la aeronáutica está siendo la competente para ello. Esperemos que hagan las investigaciones de rigor para cumplir con esta expectativa que todos estamos esperando a ver qué pasó. ¿Y cuáles serían esas posibles causas? ¿Se sabe algo? ¿Se puede decir algo? No, la aeronave, lo que se dice es que está muy entera, o sea, muy entera. No hubo explosión, no hay olores en ella de gasolina. Tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa, y ya están los expertos en eso y los competentes se pronunciarán. Hay una versión que indica que el avión se habría quedado sin gasolina. No sabemos, esperemos que eso nos lo dé las autoridades competentes. De todas maneras, el puesto de mando unificado estamos acá, garantizando movilidad por el territorio, por todas las carreteras, que la fuerza pública haciendo un control excelente para evitar saqueos en esto, y el sector ha sido brindado para evitar que personas externas entren en el territorio. Ya hoy estamos esperando de que ya culmine para hacer la labor que tenemos que hacer el resto. Secretaria, le agradecemos por estar con nosotros. Sí. Bueno, yo tengo una más. Se trata de ciudadanos extranjeros. ¿Hay algún procedimiento en particular que se defina para entrega a las familias? Sí, en el día de mañana yo creo que ya el asunto ya es Cancillería, embajadas, ya entra a la Presidencia de la República, ya hacemos los contactos, la Alcaldía de Medellín, quien recibirá ya todos los cuerpos, ya se dispone con las autoridades competentes de hacer ya todo lo que es lo pertinente en este aspecto con personas de carácter extranjero e internacional. Transmisión en vivo, estábamos escuchando las declaraciones de estos momentos de las autoridades colombianas, donde confirman finalmente que son 5 las personas sobrevivientes de esta tragedia aérea. Habría uno fallecido en el traslado o cuando ya estaba siendo atendido en un hospital. Ojalá, Cristian, que podamos seguir informando respecto de nuevas sobrevivientes que hay. Más temprano se habló de más, hasta ahora lamentablemente solo podemos confirmar que son 5 los que estarían trasladados a estos hospitales, a estas urgencias, donde están siendo atendidos. Escuchamos ahí las declaraciones de las autoridades colombianas, que hablaban entonces de estas 5 personas ya siendo atendidas en principalmente los hospitales del departamento de Antioquia. Una situación que se ve entonces en Cerro Gordo, donde veíamos que estos jugadores lograban celebrar el gran triunfo de poder viajar justamente a una final. Por primera vez poder viajar. Se trata de un avión de la empresa Lamia,
dónde estaban estos tripulantes, ¿verdad? Decíamos 72, que perdió contacto con la torre de control del aeropuerto de Medellín. Estaba muy cercano ya a su aterrizaje. Cuando se pierde control, se habla también que las inclemencias del tiempo podrían haber sido una de las razones por las cuales se llevó a este accidente, o una falla técnica eléctrica también se habla. Sí, es una información que está en pleno desarrollo. Escuchábamos hace pocos minutos nada más a las autoridades colombianas confirmando que 5 personas han sido los sobrevivientes de esta tragedia aérea. Repetimos la información para aquellos que se están conectando con las pantallas de Televisión Nacional de Chile cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos. Tragedia aérea en Colombia con un equipo brasileño que viajaba a enfrentar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional en Medellín, un equipo fundado en 1976 y que por primera vez enfrentaba una Copa Internacional, la Copa Sudamericana, que tiene mucha relación con nuestro país. Colo-Colo jugó la final, la Universidad de Chile fue campeón de la Copa Sudamericana hace algunas semanas. Palestino quedó eliminado justamente por el equipo de San Lorenzo, que también estaba enfrentando esta rueda, en este caso el equipo argentino, y había llegado finalmente el equipo brasileño a la final de la Copa Sudamericana. Así que bueno, vamos a seguir en pleno desarrollo con estas informaciones de esta tragedia aérea. Yo me despido, gracias a la gente que nos acompañó en 550M. Cristian, muchísimas gracias. Continuamos con Tu Mañana, por supuesto, y con más información respecto de este accidente ocurrido durante la madrugada.